Cuando me casé con Ramón hace ya varios años, creí que llevaríamos una vida realmente favorable, feliz, todo lo que se espera cuando uno se une en matrimonio. Había muchas expectativas, pues nos queríamos mucho desde que éramos novios. Tuvimos una boda sencilla y la verdad es que estábamos sobrellevando después una vida tranquila. De inmediato llegó nuestro primer hijo, Dylan, toda una bendición. La verdad es que nos gustaba mucho estar con él, dedicarle tiempo. Pero también con la llegada de nuestro primer hijo, nos encontramos con el primer obstáculo de la realidad. Y me refiero porque, tanto como mi esposo Ramón como yo trabajábamos. Por mi parte, mi trabajo lo desempeñaba en una tienda departamental, con un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche, con un solo día de descanso a la semana. Por otra parte, mi esposo Ramón, él trabajaba en una fábrica de lunes a viernes de 8 a 4:30 y los sábados de 8 a 12. Como se imaginarán, prácticamente toda la mañana, nuestro hijo se quedaba a cargo de alguien más. En este caso, era mi hermana Katia la que lo hacía. Conforme fueron pasando los años, mi hermana Katia se había convertido en un apoyo realmente elemental. Cuando mi hijo entró al kinder, Katia se encargaba de llevarlo, también de traerlo y de cuidarlo hasta que llegáramos a la casa. Sin embargo, ese apoyo no iba a ser para siempre, porque también era cierto que a mi hermana Katia no podíamos pagarle tanto dinero. Sin embargo, sus necesidades personales la llevaron a tener que buscarse otro empleo, uno donde ganara más. Cuando esto ocurrió, la verdad es que la noticia nos cayó de peso, pues si no era Katia, entonces ¿quién nos ayudaría? No teníamos otra persona de confianza. Estuve pensando en la idea de salirme de trabajar para cuidar a Dylan. Sin embargo, el perder la entrada de dinero por mi empleo era un golpe bastante duro. No podríamos solventarlo. Estuve por varios días pensando y pensando, hasta que un día, por extraña razón, me llamó mi madre al teléfono. Y lo digo de esta forma porque no teníamos una relación cercana. Mi madre siempre fue una mujer bastante complicada. Ella se separó de mi padre, porque mi madre, aunque aún era joven en teoría, pues ella me tuvo cuando tenía apenas 15 años. Ella tenía 45 años, yo tenía 30, y mi madre seguía viviendo al ritmo como si fuera una jovencita. Le gustaba andar en las fiestas, ir a los bares y a los antros, y como mi padre era un hombre mucho más conservador, tuvo que hacerla a un lado, pues le llegaron los rumores de una infidelidad. Mi padre nunca pudo comprobarla. Sin embargo, para él, el ritmo de vida de mi madre no era compatible con sus gustos personales. Por ello es que terminaron divorciándose. Regresando al tema, en aquella llamada de mi madre, estuvimos platicando. Ella hablaba muy preocupada porque estaban a punto de correrla de su casa. El tema es que mi madre no había pagado varias de las rentas y la dueña del departamento prácticamente la estaba echando de ahí. En ese momento, aunque no me gustaba la idea, pero tuve que pedirle el favor a mi madre. Le dije que necesitaba apoyo con Dylan y que si ella estaba dispuesto a dármelo, entonces yo le permitiría que viviera con nosotros por un tiempo. Con aquello, ya no tendría que preocuparse por trabajar en el lugar donde tan mal le pagaban y tampoco debía preocuparse por comida y cosas básicas. A mi madre le vino bastante bien mi propuesta. Por ello es que de inmediato aceptó. Cuando platiqué de esto con Ramón, mi esposo, no hubo ningún problema. El apoyo que mi madre nos daría nos vendría bien, porque podríamos seguir trabajando, generando ahorros, y de paso, nuestro pequeño Dylan seguiría bajo el cuidado de una persona de confianza. Un domingo por la tarde, cuando estábamos en casa mi esposo y yo, mi madre tocó a la puerta. Cuando le abrí, la verdad es que me sorprendí bastante. Tenía varios meses sin verla, y la verdad es que mi madre siempre fue muy guapa. De ella heredé la belleza. Sin embargo, mi madre, quizá por el miedo a envejecer, siempre se cuidaba, hacía mucho ejercicio y llevaba dietas rigurosas. Por lo tanto, tenía una figura prácticamente impecable, como la de una joven veinteañera. En cambio yo, la verdad es que por el trabajo y la falta de tiempo, y sobre todo por el embarazo, estaba un poco pasadita de peso. Mi madre vestía unos jeans muy ajustados, unos tacones altos
y una blusa negra tipo strapless. A los hombros le caía un cabello rubio ligeramente ondulado y unos ojos amielados que la hacían ver muy guapa. La verdad es que me sorprendía la disciplina con la que cuidaba su cuerpo. Ojalá y así hubiera sido también en las finanzas. Buenos días, mamá. Pero mira qué bien te ves. Me da gusto que estés aquí. Pasa, anda, estás en tu casa. Mi mamá estaba muy contenta, y en su mano llevaba una botella de whisky con la que pretendía que celebráramos. Me da mucha pena decirlo, pero a mi esposo Ramón, la verdad es que mi madre, estoy segura que le cautivó. Hola, suegrita, pásele, está en su casa. Pero mire qué guapa está. Ahora sé de dónde heredó la belleza, mi querida Brenda. Mi madre se sonrojó un poco, y la verdad es que a mí hasta me dieron celos del comentario de Ramón hacia mi madre. Traté de sacarme todo eso de la cabeza. Nos sentamos en la mesa, serví algo de comer. Mi mamá arrimó la botella de whisky y nos estuvimos tomando unos tragos. Estuvimos recordando tiempos y riendo un poco. Al anochecer, le di las instrucciones a mi madre para que al día siguiente llevara a Dylan al kinder para que lo recogiera, lo ayudara a hacer la tarea, y ya por la tarde, cuando llegara tanto Ramón como yo, ella sería libre. Podría salirse, estar en la casa o hacer lo que quisiera. De alguna forma es como si aquel fuera su horario de trabajo. Ya siendo lunes, todo marchó de manera normal. Tanto yo como mi esposo nos fuimos a trabajar y mi madre se encargó del niño. Como Ramón era quien llegaba primero, él se encargó de recibirle el niño a mi mamá. De este modo, mi madre de inmediato recibió una llamada de una de sus amigas y se salió a pasarla bien. La verdad es que mi mamá era bastante intrépida. Por lo regular nunca traía dinero. No sé cómo es que le hacía para divertirse tanto. Al principio todo iba tranquilo. Mi madre salía y regresaba antes de medianoche. Sin embargo, ya cuando fue agarrando confianza, la cosa cambió completamente. Ella a veces llegaba a la 1, 2 de la mañana, dormía 3, 4 horas y después llevaba al niño al kinder. Constantemente llegaba ebria y a veces hasta a vomitar al baño. La situación se estaba volviendo preocupante, pero es que no tenía otra opción. De lo contrario, tendría que salirme de trabajar para cuidar a mi hijo. Tuve que armarme de valor para confrontar a mi madre, pedirle que le bajara un poco el ritmo a su vida, pero mi mamá parecía prácticamente una adolescente. Sabes que con todo gusto te estoy ayudando con el niño, Brenda. Dylan es mi nieto y lo adoro, es un niño hermoso, pero la única condición que te pido es que no te metas en mi vida. Aún soy joven y quiero disfrutar, porque la verdad es que no me veo viviendo una vida aburrida y sin sentido como la tuya. Mira nada más cómo te ves. Tienes 15 años menos que yo y estás completamente acabada. Debería darte vergüenza, Brenda, sobre todo frente a tu esposo, porque míralo, él se conserva mejor, y en una de esas, no vaya a ser que alguna de las víboras del trabajo te ande dando baje. Ponte buza, mijita, porque en la selva del amor a ningún hombre le gusta la carne de mala calidad. Ahí te lo dejo de tarea. Mi madre prácticamente me estaba humillando, pero eso me ganaba por sonsacarla. Ya se me había olvidado que mi madre era bien brava. Y pues ni modo, esa noche me fui a dormir. Me quedé pensativa, estaba triste. Era cierto que me había olvidado de mí misma, por el trabajo, por los cuidados del niño. Sin embargo, también entendía que a veces ese es el precio que se tiene que pagar por llevar una vida tranquila. Fueron pasando los días, y recuerdo bien que los sábados y domingos, que eran en teoría los días de descanso para mi madre, ella se la pasaba en la calle. Muchas veces salía desde el sábado temprano y regresaba hasta el domingo en la tarde, o a veces ya hasta la madrugada del lunes. Era evidente que ella se aburría mucho en la casa. Y como era un poquito desobligada con sus quehaceres personales, los días que ella descansaba, yo me metía a su cuarto para limpiarlo. Sin embargo, en una ocasión, de estar ahí dentro, me encontré con algo que me resultó un tanto incómodo, algo bizarro, perturbador incluso. Para esto debo contarles que aquella ocasión estaba barriendo debajo de la cama, cuando en eso, con la escoba, al jalarla, me traje un frasco de cristal. Pero no era cualquier frasco, sino que dentro
Tenía una especie de corazón de cera, como de una vela, pero lo extraño es que a este corazón mi madre le había clavado muchas pequeñas notas, las cuales tenían escritos nombres de personas, precisamente de hombres, también alguna que otra fotografía. Sobre la tapadera del frasco también había algo muy raro, una insignia muy extraña, aparentemente satánica o de brujería, qué sé yo. Para mí aquello era un tema desconocido. Sin embargo, al tener en mis manos aquel objeto, de que mi madre aparentemente estaba utilizando esa brujería para engatusar hombres, la finalidad no me la quiero imaginar. Me daba asco tan solo de pensar aquello de mi madre. Regresé el frasco a su lugar. Barrí, trapeé, limpié todo aquello y me salí. Sabía que tenía que solucionar aquello con mi madre, buscarle un reemplazo y pedirle que se fuera lo antes posible. Incluso comenté esto con Ramón. Le dije que me estaba cansando de mi madre, pues me parecía una mujer realmente falta de moral. Y anteriormente sé que Ramón me apoyaría, pero en esa charla, ella prácticamente la defendió. Ay, Brenda, creo que estás exagerando. Tu madre de alguna manera quiere seguir viviendo su vida. Déjala. Tú no eres quien para decirle qué es lo que debe o no hacer. Lo importante es que esté haciendo bien su trabajo con el niño. Más allá de eso, no deberíamos meternos en su vida. Además, también considera que tu mamá no tiene para pagar un lugar. Prácticamente, si le pides que se vaya, la estarías echando a la calle. Por favor, sea un poco más comprensiva. Dale una oportunidad, quizá con el tiempo cambia. Las palabras de Ramón me parecían muy extrañas, de cuando acá era tan amistoso con mi madre, pero lo comprobé una noche. Recién llegaba de trabajar y eran tiempos en que había partidos de fútbol por el mundial. Al entrar a la casa, noté que había muchas cervezas sobre la mesa de centro en la sala, las cuales se habían estado bebiendo tanto Ramón como mi madre. El partido estaba en su apogeo. Tanto mi madre como Ramón vestían la playera de la selección mexicana. Se habían puesto un maquillaje tricolor sobre las mejillas y parecía que se la estaban pasando de lujo. Lo peor de todo es que sin mí. Aquella noche sentí que los incomodé un poco. Yo había llegado con mucho estrés del trabajo y no tenía humor para estar ahí celebrando el partido de fútbol. Era algo que no me interesaba. Le dije a Ramón que quería bañarme e irme a descansar. Sin embargo, no tenía problema con que siguieran viendo el juego. A partir de ahí me di cuenta de que a mis espaldas, tanto mi esposo como mi madre tenían una extraña amistad. Aquello llegó a tanto que incluso, de repente que yo llegaba a donde estaban platicando, es como si les incomodara, porque cambiaban rápidamente de tema. Ellos tenían una complicidad muy extraña que me estaba empezando a dar miedo. No quise pensar lo peor. Sin embargo, un domingo, cuando volví a entrar al cuarto de mi madre para limpiarlo, volví a buscar aquel frasco que estaba debajo de la cama. Lo jalé nuevamente con ayuda de la escoba y tranquilamente fui revisando entre todas las papeletas que tenía clavadas aquel corazón rojo de cera. Busqué y busqué, pero ninguna de las papeletas tenía el nombre de mi esposo. Sin embargo, noté que había una fotografía clavada, pero no de una forma en que se pudiera ver, sino estaba clavada con el lado que tenía el rostro pegado hacia el corazón. De esta manera tuve que abrir el frasco, sacar aquello y revisar la fotografía. Me llevé un susto terrible. Aquella foto era de mi esposo Ramón. Las manos me temblaron y por poco y se me cae el frasco de cristal al piso. Aquello hubiera sido terrible. Sin embargo, dejé nuevamente todo como estaba. Comencé a respirar, a relajarme y a tratar de entender lo que estaba pasando. En lo personal yo no creía en la brujería. Sin embargo, sí creía que un hombre puede ser débil ante una mujer hermosa. Por lo tanto, fui muy pero muy cautelosa para buscar evidencias y tratar de descubrir en caso de que mi esposo y mi madre estuvieran viéndome la cara de pendeja. A partir de ahí fui bastante cautelosa. La primera señal que había en mi contra es que Ramón y yo ya no hacíamos el amor como de costumbre. Parecía que la chispa se estaba agotando. Eso empezó a deprimirme y a confirmar todo aquello que sospechaba. Pero fue para una ocasión en la cual pedí permiso para salir temprano del trabajo.
Esa tarde subí a mi auto y me dirigí a casa. Estaba muy tensa en el camino, pero quería darme una idea de qué es lo que hacía mi marido por las tardes. Mi intención era la de ser sigilosa, y le pedí a Dios que si debía encontrar algo, entonces que me lo mostrara. Cuando llegué a casa, esta se encontraba prácticamente a la acera de un bulevar. No teníamos jardín, y luego al abrir la puerta principal, se encontraba la sala. Había un pasillo al fondo que daba para la cocina, y a los costados había 2 habitaciones. Junto a estas se encontraban unas escaleras que daban a la planta alta, en donde había una habitación más, que era aquella en la que dormíamos mi esposo y yo. De inmediato al subir las escaleras, se encontraba un área de descanso que era un tanto grande. Aquella ocasión me sorprendió mucho porque cuando entré, ahí en la sala, estaba el pequeño corralito de mi hijo, en el cual Dylan descansaba y dormía profundamente. Lo extraño es que su papá ni mi madre estaban ahí en la planta baja con él. Entonces, ¿dónde estaban? Me quité los zapatos y fui subiendo lentamente, sin hacer ruido, cuando en eso, a medias escaleras, se comenzaron a escuchar los gemidos de mi madre. El placer que estaba recibiendo parecía que era mucho. Y en ese momento sentí que se me quería paralizar el corazón. La sangre comenzó a hervirme, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Así que seguí, subí más y más. Ya estando en la planta alta, vi que la puerta del cuarto estaba abierta. Avancé muy despacio, y como teníamos un espejo grande junto a la cama, desde afuera de la habitación, a través del reflejo de este, pude verlo todo. Me da vergüenza decirlo, pero Ramón tenía bien empinada a mi madre. Con sus manos la sujetaba de la cintura, y con el movimiento de caderas, le estaba dando todo lo mejor de sí. De verdad que lo veía como un maldito animal. Hacía años que no lo veía así de entusiasmado conmigo, seguramente porque ya se había aburrido. Mientras tanto mi madre, prácticamente ahí se retorcía de placer. Pinche vieja bruja. En ese momento la desconocí, dejé de ser su hija. De verdad que fui muy tonta. Mi madre era una mujer bellísima, y era imposible que el estúpido de mi marido no se fuera a fijar en ella, porque Ramón no era más que un pinche chile frito que podía tirarle a todo lo que se movía, incluida a mi mamá. Me llevé la mano a la boca, no quise gritar, las lágrimas escurrían de mis ojos, y de inmediato me regresé. Bajé las escaleras, me puse los zapatos, tomé a mi niño, y de inmediato me salí de la casa. Lo subí al auto, y no sabía para dónde ir. Lo único que se me ocurrió fue hablarle a mi hermana Katia, para que me permitiera pasar la noche con ella. Necesitaba estar a solas y tomar valor para confrontar a mi madre y a Ramón. Esa tarde, cuando le conté todo a mi hermana, me desbordé, comencé a gritar, a golpear todo. Incluso le conté lo de la brujería de mi madre. Le dije que me parecía estúpido, pero por la manera en que veía a Ramón con ella, sentía que la brujería le había funcionado, y por eso es que lo tenía a sus pies. Mi hermana Katia comenzó a platicarme más a fondo sobre ese tema. Ella me dijo que ya sabía de esas mañas de mi madre, pero que jamás se había imaginado que sí le funcionaran. De este modo, mi hermana Katia me dijo que conocía a una mujer que era curandera y bruja, que le sabía bien a todas esas movidas, y que seguramente podría ayudarme a liberar a Ramón de aquel embrujo, y de esta forma hacer que se alejara de mi madre. Por un momento estuve muy decidida a aceptar aquello. Sin embargo, le dije a mi hermana Katia que no, que realmente Ramón era muy probable que estaba con mi madre por su gusto, por su deseo, y que para él ella solamente era una aventura pasajera, que ya rápido se le pasaría. Pero no importando eso, yo necesitaba confrontarlos y terminar la relación con Ramón, pedirle el divorcio, y con mi madre, pedirle que se largara de mi vida y nunca más volviera. Toda la noche Ramón estuvo marcándome. No le contesté. Me dejó varios mensajes preguntándome si yo me había llevado al niño, que dónde estábamos, que por qué estábamos escondiéndonos de él. Esa pregunta me parecía estúpida. Seguro tenía mierda en el cerebro, por ello es que no entendía que los había descubierto. A la tarde siguiente, le dejé el niño a Katia ya por la tarde-noche, y regresé a casa para confrontar a Ramón y a mi madre.
Estaba completamente furiosa. Le pedí a Ramón que se largara de la casa, también a mi madre, pues no iba a tolerar una traición de ese tipo. Les grité que me daban asco y que nunca más me volvieran a buscar. Ramón trató supuestamente de darme una explicación, pero no era tonta. ¿Qué explicación se le puede dar al hecho de haberlo visto, bien montado sobre el cuerpo de mi madre? Le di 2 horas a Ramón para que hiciera una maleta y se largara, también a mi madre. Estuve todo ese rato a bordo de mi carro, esperando a que se fueran. Cuando aquello ocurrió, vi cómo se acercó un taxi a la casa. Después Ramón y mi madre salieron de la casa, abrieron la cajuela y metieron las maletas. Ya cuando iban a abordar al carro, todavía el muy cínico y miserable de Ramón caballerosamente le abrió la puerta a mi madre. Ella subió, y después el maldito de mi esposo, en lugar de subirse al taxi, se acercó a mí para que habláramos por un instante más. Bajé un poco la ventanilla. La verdad es que no quería darle mucho de mi atención. Sin embargo, me dijo esas últimas palabras que terminaron de destruirme. Lo siento mucho, Brenda. Acepto que la he regado. Sin embargo, debo aceptar ante ti que me he enamorado perdidamente de tu madre. No sé qué me hizo, qué me dio. Sin embargo, encontré en ella una buena mujer, un refugio para mi corazón. Siento que no puedo dejarla sola. Lo que siento por ella es más grande que todo. Y debo decirte que acomodé lugar, pero voy a iniciar una vida a su lado. Perdóname, Brenda. Nunca fue mi intención hacerte daño. Sin embargo, esto es algo que simplemente pasó. Cuídate mucho. El taxi arrancó, y de esa manera pude volver a respirar. Me metí a mi casa, y también tomé algunas cosas. La verdad es que no quería estar en ese lugar, porque todo me recordaba a la traición, a que mi matrimonio había fracasado, y mi vida se estaba cayendo a pedazos. También hice unas maletas, y me fui a quedar unos días a la casa de mi hermana Katia. Era evidente que la brujería estaba funcionando a la perfección. Quizá eso era lo que quería mi madre. En ese momento creí en la magia negra, pero no quería quitarle ese hechizo a mi esposo. No quería intervenir para romper aquello. Por lo tanto, tenía incertidumbre de saber cómo es que terminaría su relación con mi madre. Y es que en el fondo, también tenía la idea de que Ramón solamente estaría confundido, y pese a haber expresado amor por mi madre, supuse que solo sería una aventura. En fin, que todo eso ya no me importaba. La vida de esos dos podría irse al infierno. Y eso estaba bien, porque yo necesitaba hacer mi vida, dedicarme a mi hijo, al trabajo, buscarle quien le cuidara. Tenía muchas cosas en qué pensar, y olvidarme de aquel trágico suceso de traición era bastante necesario. En este momento de la historia yo reconozco que al saber que mi exesposo Ramón estaba siendo trabajado con brujería, también era parte de mi responsabilidad aquello, y se los digo por lo siguiente. A decir verdad, creí que todo terminaría rápido. Sin embargo, la relación que mi madre tenía con Ramón se fue extendiendo. Aquello parecía un romance de 2 adolescentes, porque se dejaban ver en todas partes. Incluso me daba mucho coraje que mis conocidos me mandaran fotos en los cuales habían visto a Ramón con mi madre muy acaramelados en el cine, en los restaurantes, en la calle, en todas partes. Donde quiera se abrazaban y se daban besos. Y la verdad es que eso me daba mucho asco de imaginarlo. Sin embargo, confirmé que el amor era real. Por lo tanto, la brujería también podría hacerlo. Como bien saben, el ritmo de vida de mi madre era muy alocado. Seguramente ella, aún estando con Ramón, como ya se había divertido lo suficiente, y realmente Ramón no tenía dinero como para darle buena vida, es que mi madre decidió desecharlo. Sí, como lo oyen. Mi madre terminó aquella relación, botando a Ramón como si fuera un perro. La razón es que mi madre encontró un hombre que realmente tenía dinero para ofrecerle. Un hombre de casi 60 años, pero en muy buena condición física, el cual puso los ojos sobre mi madre y quedó fascinado. Esto dio pie a que iniciaran una relación, y a que mi madre hiciera a un lado a Ramón. Sin embargo, creo que el error que mi madre cometió es que nunca le quitó el hechizo de brujería de encima. Seguramente quería tenerlo ahí atado, como un plan B. La cuestión con todo esto es que Ramón estuvo sufriendo mucho.
La separación de mi madre le afectó a tal grado que empezó a tirarse a los vicios, al alcohol, a las drogas. Dicen que lo sacaban de los bares en la madrugada y prácticamente ni podía caminar. A veces le amanecía ahí tirado en la banqueta, pues para él era muy doloroso lo que mi madre le había hecho. Sentía lástima por él y la verdad no quise intervenir, y pese a que mi hermana Katia me insistía en que fuéramos con la curandera para que lo liberaran, yo estaba muy enferma de coraje, de resentimiento. Le decía a Katia que no, que aquello no era mi asunto, que si mi esposo había decidido andar de canijo, pues entonces que pagara las consecuencias. Lamentablemente me di cuenta muy tarde de que la situación era bastante grave, y se los digo porque una noche que regresé del trabajo, mi hermana Katia me estaba esperando. Estaba sentada en el sillón, y en cuanto me vio me pidió que me sentara junto a ella. La manera de decirme aquello me hacía notar que me diría una noticia mala, algo desagradable o incluso trágico. No estaba equivocada, mi intuición no me falló. Y la noticia que me dio Katia es que habían encontrado muerto a Ramón, y lo encontraron justo afuera del departamento donde vivía mi madre junto con su nuevo amante, aquel ricachón. Lo que mi ex esposo hizo fue arrodillarse en la puerta de aquel hombre, pues estuvo tocando un buen rato pero nadie le abría. De esta forma, él sacó un cuchillo, y sin pensarlo y completamente perdido en la locura y por el alcohol, se lo clavó directo en el corazón. Su intención era prácticamente la de provocarle una culpa grande a mi madre, por haberlo dejado. Ramón comenzó a desangrarse rápidamente, y murió casi al instante. Su cuerpo quedó ahí tirado, y durante unos minutos nadie lo vio. Fue hasta que una persona de las mismas que vivían ahí en el edificio vio el cuerpo tirado de Ramón y el charco tan grande de sangre que había manchado por completo el piso. La escena se describía como perturbadora, como algo realmente horrible. De inmediato llamaron a las autoridades y se hicieron las investigaciones. Sin embargo, cuando platicaron e interrogaron con mi madre, de inmediato la descartaron como culpable, porque era evidente que aquello había sido un suicidio, un autoataque que mi marido se hizo para de alguna manera hacer sentir culpable a mi madre. Aquello fue realmente triste, porque a mi madre la muerte de Ramón no le importó. Ella dio rápido página a aquel episodio y siguió su vida con aquel hombre de dinero. Sin embargo, es bien sabido que ante los ojos de Dios no existe un juicio que quede sin resolverse. El de mi madre tampoco fue la excepción, y se los cuento porque tiempo después, aquel hombre con el que mi madre se involucró, de alguna forma supo todas las malas intenciones que ella tenía para con él. Quizá descubrió la brujería que le estaba haciendo, o qué sé yo, pero la cuestión es que, una noche aquel hombre se enojó tanto con mi madre, por su sangre corría toda una explosión de ira y coraje. De este modo, aquel sujeto atacó a mi mamá. Se sabe poco de qué ocurrió aquella noche. Sin embargo, aquel tipo golpeó y golpeó a mi madre hasta cansarse. Después, arrastrando su cuerpo casi inconsciente, la llevó hasta el baño, en donde se encontraba una tina llena de agua. Según lo que se dice, aquel hombre sumergió la cara de mi madre dentro de la tina de agua. De esta manera fue que le arrancó finalmente la vida. Todo esto último que les platico fue parte de un reporte policíaco, el cual se me dio a conocer. Cuando se supo que ella había sido asesinada, a mí fue a quien se me llamó. Me dolió mucho saber que murió de esa forma. Independientemente de todas las atrocidades que cometió, ella era mi madre, y ese instinto entre madre e hija, ese cariño que por naturaleza existe, a final de cuentas tiene un peso muy grande, porque es casi imposible, o mejor dicho, imposible de que se rompa. Después de haber llevado a cabo el funeral de mi madre, a aquel tipo no lo pudieron agarrar. Al parecer tenía influencias. Pagó algo de dinero a las autoridades para que no lo sometieran a juicio, pues todas las pruebas estaban en su contra. Sé que en su momento ya le tocará pagar. También entiendo que mi madre debió haberle hecho algo realmente terrible, porque ante los ojos de todos, ese tipo estaba muy enamorado de ella. Algo le salió mal a mi mamá, pero en fin, ella estuvo labrando todo ese camino, y como bien se dice,
La manera en la que vives determinará la manera en que vas a morir. Ella cavó su tumba y ahora está ahí enterrada, pudriéndose metros bajo tierra. Con esto confirmo aquello del juicio divino, la justicia en la vida. Nadie se va sin pagar. Realmente creo que quien juega con brujería está condenándose a vivir lo más horrible del mundo. Será negado del cielo por Dios y estará condenado a vivir el infierno en la tierra y también después de la muerte. Dejo mi caso para que quienes lo escuchen lo piensen 2 veces, porque Dios y la vida no siempre dan segundas oportunidades. A veces es demasiado tarde cuando se quiere regresar al camino del bien. Y en el relato que les he compartido, mi madre es un ejemplo de ello.